Marta Vega se ajustó el cuello de su uniforme de enfermera, la blancura impecable de la tela una mentira contra la oscuridad que la consumía por dentro. Su viaje hasta los sombríos pasillos del manicomio de máxima seguridad de Sanatorio Belmonte no fue una elección de carrera, sino el destino final de una promesa forjada en el fuego del dolor y la impotencia. La antigua Marta, la estudiante de enfermería que soñaba con salvar vidas, murió el día en que el sistema judicial le falló a su hermana, menor, sentenciando a sus agresores a un tratamiento psiquiátrico en lugar de una celda de prisión. Esta nueva Marta, una sombra calculadora con ojos vacíos, nació con un único propósito: convertirse en el ángel de la muerte que el sistema se negó a ser. Antes de que juzguen mis actos, les pido que intenten entender mi dolor. Quiero que mi historia sea escuchada, y para eso necesito al menos 1000 personas valientes que se suscriban a este canal y sean mis testigos. Comenten desde dónde me están escuchando, para que sepa que no estoy completamente sola en esta oscuridad. El aire en el manicomio era pesado, una mezcla sofocante de desinfectante, sudor y una desesperación tan palpable que parecía condensarse en las paredes manchadas de humedad. Los pasillos eran largos y laberínticos, iluminados por luces fluorescentes que zumbaban incesantemente, proyectando un brillo enfermizo sobre los suelos de linóleo gastados. Cada eco de pasos, cada grito ahogado proveniente de detrás de las puertas de acero, servía como una banda sonora constante para la locura que allí habitaba. Para Marta, este lugar no era un centro de tratamiento, era un mausoleo para los vivos, un purgatorio donde almas perdidas vagaban sin esperanza de redención. Y era exactamente por eso que lo había elegido. Este ambiente opresivo, que aplastaría el espíritu de cualquier persona cuerda, era el ecosistema perfecto para su cacería. Un lugar donde la muerte podría confundirse fácilmente con un síntoma más de la decadencia general. Su rutina era una máscara de competencia y dedicación. Marta administraba medicamentos, verificaba signos vitales y actualizaba historiales clínicos con una precisión robótica que impresionaba a sus superiores. Sin embargo, detrás de la fachada de profesionalismo, sus ojos eran los de una depredadora evaluando a su presa. No veía pacientes, veía objetivos. Sus dedos, al hojear los historiales médicos, no buscaban información para la cura, sino vulnerabilidades, alergias, debilidades que pudieran ser explotadas. Cada nombre en su lista, grabado a fuego en su memoria, correspondía a un rostro que estudiaba con una intensidad fría. Estaba allí para asegurarse de que el diagnóstico de trastorno psicopático que los libró de la prisión se convirtiera en la causa de sus muertes inevitables y dolorosas, una por una, de forma que pareciera un trágico accidente. La primera interacción que solidificó su presencia en el manicomio fue con Ana, una enfermera mayor cuyos hombros encorvados y mirada cansada contaban la historia de décadas perdidas en aquel lugar. «Cuidado con los que parecen más cuerdos, querida», le aconsejó Ana durante un cambio de turno, su voz un susurro ronco. «Son ellos los que saben exactamente cómo quebrarte». Marta solo asintió, ofreciendo una sonrisa contenida y agradecida, una actuación de novata ingenua, pero por dentro sentía una conexión sombría con la advertencia de Ana. Entendía perfectamente la manipulación que florecía en ese ambiente. La diferencia era que, a diferencia de los otros empleados que intentaban protegerse, Marta estaba allí para sumergirse de cabeza en ese juego de engaños, usando la misma arma psicológica que sus objetivos usaban para dominar y destruir. Fragmentos del día del juicio la asaltaban en los momentos de silencio. La imagen del martillo del juez golpeando, un sonido sordo que selló su destino. Las palabras incapaces de responder por sus actos, resonando en el tribunal mientras las sonrisas
Sutiles y victoriosas, se formaban en los rostros de los agresores de su hermana. El diagnóstico de psicopatía, antes una anomalía aterradora, se convirtió para ellos en un escudo, una licencia para la crueldad que el sistema legal respaldaba. Fue en ese instante, sentada en la frialdad del banquillo del tribunal, que la esperanza de Marta en la justicia se hizo añicos y en su lugar un hielo cortante se formó en su corazón. El dolor dio paso a una claridad terrible. Si el mundo no les daría lo que merecían, ella misma se convertiría en la jueza, el jurado y la ejecutora. La venganza ya no era una opción, era una necesidad fisiológica, como respirar. Su presencia no pasó desapercibida para el doctor Almeida, el psiquiatra jefe. Era un hombre de mediana edad, con ojos que parecían ver a través de las fachadas que las personas construían. Desde su oficina con paredes de cristal, que más parecía un acuario de observación, la observaba con una curiosidad analítica. Notaba su eficiencia casi inhumana, su calma imperturbable ante brotes que hacían retroceder a otros enfermeros. Para él, Marta no encajaba en el perfil. Le faltaba el nerviosismo de la novata o el cinismo del veterano. Había en ella una quietud, una intensidad enfocada que lo dejaba inquieto. Todavía no sospechaba la verdad, pero su instinto, afilado por años lidiando con las mentes más retorcidas, le decía que la nueva enfermera era más de lo que aparentaba. La confirmación de que estaba en el lugar correcto llegó cuando tuvo su primer contacto directo con uno de ellos. El paciente cero, como lo apodó en su mente, era el líder carismático del grupo. Al entregarle la medicación nocturna, sus ojos se encontraron. Él sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos muertos. «Enfermera nueva», dijo, su voz un terciopelo engañoso. «Espero que disfrute de nuestra compañía. Podemos ser muy persuasivos». La amenaza velada flotaba en el aire, una prueba para ver si ella flaquearía. Marta mantuvo su expresión neutral, el corazón martilleando contra sus costillas, no de miedo, sino de una furia glacial. Solo respondió: «Solo tome sus medicinas, señor, son por su bien». El subtexto de sus palabras era una promesa silenciosa. La redención no vendría de la cura, sino de la dosis que ella misma elegiría. Al final de su primer turno, Marta se encerró en un baño raramente usado en la parte trasera del ala C. La fachada de control se derrumbó y se apoyó en el lavabo, jadeante, con las manos temblando. Miró su reflejo en el espejo manchado. Los ojos que la miraban de vuelta no eran los suyos, eran los de una cazadora, fríos, determinados, aterradores. Sacó del bolsillo un pequeño medallón de plata, dentro de él una foto descolorida de su hermana sonriendo, la inocencia aún intacta. Lo apretó con fuerza, el metal frío clavándose en su palma. El dolor físico la anclaba, transformando el luto en combustible. «Esto es por ti», susurró al reflejo, la voz firme, la promesa renovada. La antigua Marta estaba muerta y enterrada. A partir de esa noche, solo existía la venganza. Sucedió un martes lluvioso, durante el horario de recreo en el ala de máxima seguridad. Marta estaba reponiendo el carro de emergencias, una tarea mundana que le permitía circular por las áreas comunes sin levantar sospechas. En un rincón mal iluminado de la sala, 4 de los hombres de su lista estaban reunidos alrededor de una mesa de metal, jugando a las cartas. Sus risas eran fuertes y desinhibidas, un sonido grotesco que resonaba en el salón cavernoso, desprovisto de cualquier alegría genuina. Entre ellos estaba el paciente cero, observando el juego con un aire de superioridad aburrida, mientras los otros 3 se comportaban como su corte de bufones. Marta mantuvo la cabeza baja, sus movimientos deliberadamente lentos, transformándose en parte del mobiliario, una sombra de uniforme blanco que nadie notaría. Sentía sus miradas ocasionales, pero eran miradas de evaluación casual.
no de sospecha. La veían como veían a todas las demás enfermeras, un objeto, un servicio, algo para ser usado o ignorado. Fue entonces cuando la conversación cambió, y el aire en la sala pareció volverse más denso y frío. Ricardo, el más joven e impulsivo del grupo, tiró sus cartas sobre la mesa con frustración, y para desviar la atención de su pérdida, comenzó a alardear. La conversación se deslizó hacia el pasado, hacia los crímenes que los llevaron hasta allí. Con una sonrisa cruel, comenzó a recordar la noche del ataque, a la hermana de Marta, no con remordimiento, sino con una nostalgia enfermiza. Describió el miedo en los ojos de ella, imitando sus gritos de pavor con una burla que hizo que la sangre de Marta se congelara. Ella creía que podía luchar, dijo él, y los otros rieron, una cacofonía de crueldad, pero al final se quedó quietecita, como todas. La memoria de su hermana, su dolor, su humillación, estaba siendo profanada, transformada en una anécdota sucia para entretener a monstruos. En ese instante, el mundo de Marta se contrajo hasta reducirse a aquel hombre y su risa profana. El zumbido de las luces fluorescentes se transformó en un grito agudo en sus oídos. El olor a desinfectante fue reemplazado por el olor metálico de su propio odio. Su mano, que sostenía una jeringa estéril, apretó el objeto con tanta fuerza que el plástico crujió en protesta, casi rompiéndose. La fachada de enfermera fría y controlada se desintegró, revelando la furia volcánica que hervía por debajo. Por un segundo aterrador, se imaginó cruzando la sala y clavando la jeringa en el cuello de Ricardo. Un impulso tan abrumador que todo su cuerpo tembló con el esfuerzo de contenerlo. Era un animal enjaulado, y los barrotes de su cordura se estaban doblando peligrosamente. Era el dolor primitivo de una herida reabierta con sal y escarnio. Con un esfuerzo sobrehumano se dio la vuelta y caminó con pasos rígidos y controlados lejos de la escena. Su cuerpo, una bomba de tiempo a punto de detonar. Se refugió en un almacén. El olor a lejía y sábanas limpias, un contraste extraño con la suciedad que sentía en su alma. Allí, en la oscuridad apretada, apoyada en estantes de metal frío, la decisión se solidificó. El plan, antes una estrategia metódica a ser ejecutada con paciencia, se convirtió en una necesidad urgente y visceral. No habría más espera ni más observación. La cacería comenzaría esa noche. Ricardo, con su boca inmunda y su memoria selectiva, sería el primero. Su muerte no sería solo una ejecución, sería un acto de purificación, un silenciamiento necesario. La cuestión ya no era si podría hacerlo, sino cómo se aseguraría de que su sufrimiento fuera maximizado antes del final. Fue allí, entre cajas de gasa y frascos de suero fisiológico, donde comprendí la verdadera naturaleza de la justicia. No es un derecho garantizado por leyes, sino un acto de voluntad en un mundo que a menudo favorece al mal. Aquella risa fue el gatillo que me recordó por qué estaba allí y por qué ya no podía retroceder. ¿Entienden ahora? El viaje que inicié no fue por placer, sino por una necesidad absoluta. Por eso necesito que se suscriban y compartan mi historia. Cuando el sistema falla de forma tan espectacular, las historias de las víctimas y de los que se niegan a seguir siéndolo necesitan ser escuchadas. Son una advertencia de que, cuando la justicia se vuelve ciega, la venganza comienza a ver con una claridad aterradora. La noche en que Ricardo moriría comenzó con un silencio ritualista. En su habitación minúscula y anónima, Marta preparó los instrumentos de su justicia. No sería una jeringa con un veneno obvio, sino una combinación calculada de medicamentos. Del historial clínico de Ricardo, sabía de su leve arritmia cardíaca y de la medicación que tomaba para controlarla. En sus manos sostenía un potente betabloqueante.
robado del inventario en pequeñas cantidades a lo largo de semanas, mezclado con su dosis nocturna de sedante, no sería letal para un hombre sano, pero para él, cuyo corazón ya era un reloj defectuoso, la sobredosis disminuiría sus latidos de forma lenta e inexorable hasta que simplemente se detuvieran. Sería una muerte silenciosa, pacífica en apariencia, una contradicción cruel con la violencia que él infligió. Cada movimiento suyo era preciso, la enfermera dentro de ella garantizando la eficacia de la ejecutora. El camino hasta la celda de Ricardo fue la caminata más larga de su vida. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, un tambor anunciando el punto de no retorno. Las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos, mapeados por ella con una dedicación obsesiva, y se movía a través de ellos como un fantasma. Un guardia nocturno pasó a su lado en el pasillo, ofreciendo un saludo somnoliento, y Marta respondió con una sonrisa tranquila, el corazón martilleando contra su caja torácica como un pájaro aprisionado. El miedo era una corriente eléctrica bajo su piel, pero su determinación era un ancla de hielo. No sentía vacilación, solo el peso abrumador de lo que estaba a punto de hacer. Estaba cruzando una línea de la que jamás podría volver, intercambiando los fragmentos de su alma por una medida de retribución sangrienta. Dentro de la celda, Ricardo dormía, un suave ronquido escapando de sus labios. La débil luz del pasillo pintaba su figura de forma fantasmagórica. Por un instante, Marta lo vio no como un monstruo, sino como un ser humano vulnerable. La imagen de su hermana, sin embargo, surgió en su mente, nítida y dolorosa, y la vacilación se deshizo en polvo. Con la suavidad de una profesional experimentada, cambió el vaso de medicación al lado de la cama por el que había preparado. Luego, sacudió el hombro de Ricardo con gentileza. «Hora de su medicina», susurró. Él abrió los ojos turbios de sueño y tragó el contenido sin cuestionar. Un cordero confiando en su pastor. Marta observó, impasible, mientras él se recostaba y sus ojos se cerraban de nuevo. Permaneció allí por un momento, escuchando la cadencia de su respiración comenzar a flaquear, un metrónomo desacelerándose hacia el silencio final. El descubrimiento, a la mañana siguiente, causó un alboroto contenido. Ricardo fue encontrado sin vida en su cama. El médico de guardia, un hombre sobrecargado y exhausto, declaró la muerte como un paro cardíaco, una conclusión lógica dadas las anotaciones en su historial. Nadie cuestionó. La muerte era una ocurrencia común en aquel manicomio, un lugar donde cuerpos y mentes se deshacían con la misma velocidad. Marta participó en la rutina que siguió, escuchando los susurros de los otros empleados, ofreciendo su ayuda para lidiar con el papeleo, su expresión una máscara de serena compasión. Por dentro, sin embargo, sentía un vacío gélido. No había la catarsis que esperaba, ni la satisfacción de la venganza. Solo había el silencio donde antes había un monstruo, y la conciencia pesada de que su sangre, aunque invisible, estaba ahora en sus manos. El doctor Almeida, sin embargo, no estaba satisfecho con la simplicidad de la situación. En su oficina revisaba el archivo de Ricardo por tercera vez. Un paro cardíaco era plausible, pero el momento era demasiado conveniente. Consultó el registro de servicio de la noche anterior. La enfermera Vega estaba de guardia. La misma enfermera nueva, eficiente y enigmática. Amplió las imágenes de la cámara de seguridad del pasillo, observando su paso tranquilo y controlado. No había nada fuera de lo común, ningún indicio de transgresión. Aún así, su intuición, la misma que le ayudaba a descifrar las mentiras más complejas de sus pacientes, gritaba que había una pieza que faltaba en el rompecabezas. No tenía pruebas, solo una hipótesis incómoda. La muerte de Ricardo no había sido un accidente, sino un mensaje, y sospechaba quién era la remitente. Nadie me preparó para el sabor amargo de la justicia,
Imaginé que sentiría alivio, quizás incluso paz, pero lo que vino fue un silencio ensordecedor en mi alma. Quitar una vida, incluso la de alguien que merecía la muerte, deja una marca indeleble, una mancha que nunca se va. Es una carga que elegí llevar, porque la alternativa, la inacción, era impensable. Si entiendes la complejidad de esta elección, si alguna vez te has enfrentado a una injusticia tan grande que te hizo cuestionarlo todo, entonces necesito que te suscribas. Necesito saber que existen otros que comprenden que, a veces, para limpiar el mundo, es necesario ensuciarse las propias manos. Tu suscripción es un reconocimiento de que esta lucha, por más sombría que sea, necesita ser contada. Con la primera pieza de su macabro tablero eliminada, Marta centró su atención en el siguiente objetivo: Sergio, un hombre cuya brutalidad se enmascaraba con una fachada de servilismo. Repetir el método de la medicación era demasiado arriesgado, especialmente con los ojos de Almeida sobre ella. Necesitaba algo que se alineara con el perfil de Sergio. En sus archivos encontró lo que buscaba: un historial de ataques, de ira y comportamiento autodestructivo, incluido un incidente en el que se había roto la mano al golpear una pared. La violencia era su lenguaje, y Marta decidió usarla en su contra. El plan era más complejo, requiriendo la manipulación no de productos químicos, sino del propio entorno, transformando la familiaridad del manicomio en un arma letal. Encontró su oportunidad en el pabellón de hidroterapia, una zona antigua y raramente usada, con bañeras de azulejos agrietados y tuberías expuestas. Sergio tenía una sesión programada, prescrita para ayudar a controlar su agresividad. La noche anterior, Marta se deslizó en la sala desierta. Con herramientas robadas de mantenimiento, saboteó metódicamente el sistema eléctrico de una de las antiguas lámparas de calor sobre la bañera principal, exponiendo los cables y debilitando el soporte que la sujetaba al techo húmedo. El trabajo requirió una sangre fría que la sorprendió. Ya no era solo una ejecutora, se estaba convirtiendo en una arquitecta de la muerte, diseñando accidentes con la misma precisión con la que antes medía dosis de medicamentos. El riesgo era inmenso, pero su audacia crecía con cada paso exitoso en su camino de venganza. Durante el cambio de turno, Ana comentó sobre la muerte de Ricardo encogiéndose de hombros. «Uno menos para darnos dolores de cabeza», dijo, sin una pizca de malicia, solo el cansancio de quien lo ha visto todo. Este tipo de gente no tiene arreglo, solo dan gastos hasta el día en que el diablo se los lleva. Las palabras de Ana, dichas de forma tan casual, golpearon a Marta de una manera inesperada. Era un eco sombrío de sus propios pensamientos, una validación proveniente de una fuente improbable. Por un momento, se sintió menos sola en su cruzada, como si aquella mujer curtida sin saberlo fuera una aliada en su guerra silenciosa. La banalidad del mal y la indiferencia que generaba era el suelo fértil donde florecía el plan de Marta. El accidente de Sergio fue caótico y ruidoso, lo opuesto a la muerte silenciosa de Ricardo. Durante su sesión de hidroterapia, como lo había planeado Marta, el vapor del agua caliente y la activación de los chorros sobrecargaron el circuito defectuoso de la lámpara saboteada. Con un chasquido siniestro y una lluvia de chispas, el pesado aparato de metal se desplomó directamente en la bañera. La combinación de agua y electricidad fue instantánea y fatal. Los gritos fueron ahogados por el sonido del agua corriendo, y cuando llegó la ayuda, Sergio ya estaba muerto, su cuerpo convulsionado por la corriente eléctrica. Marta, que estaba en otra ala en ese momento, corrió a la escena con otros enfermeros, su expresión de shock y horror perfectamente ensayada. Ayudó a sacar el cuerpo del agua,
sus manos tocando la piel aún caliente del hombre que acababa de asesinar. El doctor Almeida observó la escena con una gravedad sombría. Un ataque cardíaco era plausible. Un accidente extraño con equipos viejos también lo era. Pero 2 muertes en menos de un mes, involucrando a 2 miembros del mismo grupo de criminales, desafiaba la ley de las probabilidades. Esto ya no era coincidencia, era un patrón. Ordenó el cierre del pabellón de hidroterapia e inició una revisión interna de todos los protocolos de seguridad. Su sospecha sobre Marta se intensificó, transformándose en una casi certeza. Comenzó a interrogarla de forma más directa, disfrazando sus preguntas como conversaciones casuales. «Es mucha tragedia para una enfermera tan nueva», comentó, sus ojos fijos en los de ella, buscando cualquier grieta en su armadura. «Este lugar parece estar rechazando a ciertas personas». La tensión entre ellos se convirtió en un juego de ajedrez psicológico. Cada conversación era un campo de batalla de palabras no dichas y significados ocultos. Marta sabía que él sospechaba, y él sabía que ella lo sabía. Ella respondía a sus preguntas con una mezcla de ingenuidad y profesionalismo, lamentando las terribles fatalidades y expresando preocupación por la seguridad de los pacientes. Era la enfermera modelo, y él no tenía una sola prueba para contradecir esa imagen. La frustración de Almeida crecía, pues se veía luchando contra un fantasma, una inteligencia fría y metódica que no dejaba rastros. Estaba convencido de que había un depredador en su hospital, pero para todos los demás, Marta Vega todavía parecía un cordero. Fue entonces cuando el verdadero rey del tablero hizo su movimiento. Una tarde, mientras Marta organizaba un armario de medicinas, el paciente cero se le acercó, silencioso como una serpiente. No la amenazó, solo se detuvo a su lado, tomó un vaso de agua y antes de alejarse, dijo en voz baja, casi un susurro en su oído: «Ya van 2. Parece que la población de este lugar está disminuyendo. Es una lástima. Eran divertidos». Se alejó con una sonrisa burlona en los labios, dejando a Marta paralizada. No era una pregunta, ni una acusación. Era una declaración. Él lo sabía. Estaba al tanto de su plan, y en lugar de temerla, parecía estar divirtiéndose con el espectáculo. El juego del gato y el ratón ya no era solo con el doctor Almeida. Ahora, ella estaba atrapada en la mira de su principal objetivo, la certeza de que el paciente cero la había desenmascarado sacudió la confianza de Marta. La sensación de control que tanto apreciaba comenzó a desvanecerse, reemplazada por una paranoia creciente. Empezó a sentir el peso de sus acciones de una forma diferente. Ya no era solo la carga moral, sino el miedo táctil a ser expuesta. Las noches se hicieron más largas, pobladas de pesadillas. En ellas no revivía el ataque a su hermana, sino los últimos momentos de Ricardo y Sergio. Veía sus rostros, no como monstruos, sino como hombres en sus últimos suspiros, y se despertaba con el sonido de su propio grito atrapado en la garganta. La cazadora estaba comenzando a sentir la mirada de sus presas en su nuca, y la línea entre ella y los monstruos que cazaba se volvía cada vez más borrosa. El espejo del baño se convirtió en su confesionario y su enemigo. La mujer que la miraba de vuelta tenía sus ojos, pero la luz en ellos se había extinguido. Vine aquí en busca de venganza, pensando que eso traería algún tipo de cierre. Pero la oscuridad que invité a entrar en mí me está consumiendo. Quería cazar monstruos, pero no me di cuenta de que, para hacerlo, tuve que convertirme en uno. Ya no sé dónde termina la antigua Marta y comienza esta nueva criatura. Si alguna vez te has sentido perdido en tu propia batalla, si alguna vez te has mirado a ti mismo y no has reconocido en quién te has convertido, por favor, suscríbete. Necesito saber que alguien entiende que, a veces, las guerras que libramos por fuera nos destruyen por dentro.
Un raro momento de su antigua identidad emergió durante un brote psicótico en el ala D. Un paciente joven, un chico esquizofrénico que no ofrecía maldad, solo confusión, estaba acurrucado en un rincón, aterrorizado por alucinaciones. Mientras otros empleados se preparaban para sedarlo a la fuerza, Marta se le acercó con calma, se arrodilló, ignorando los protocolos, y comenzó a hablarle con una voz suave, no sobre la realidad, sino sobre lo que él estaba viendo. Lo calmó, guiándolo fuera de su terror. En ese momento era una enfermera, una cuidadora. El acto de compasión fue tan instintivo que la asustó. Fue un recordatorio doloroso de la persona que había sacrificado en el altar de su venganza, y la hizo cuestionar si algún fragmento de ella aún podría ser salvado. Mientras tanto, la investigación del doctor Almeida finalmente dio un fruto, aunque pequeño. Al revisar los registros de inventario de la farmacia, encontró una discrepancia mínima en el recuento de betabloqueantes en la semana de la muerte de Ricardo. Era una dosis tan pequeña que había sido descartada como un simple error de contabilidad en su momento, pero ahora, a la luz de la segunda muerte, el error parecía una pista. No tenía cómo vincular la discrepancia directamente a Marta, pero el hallazgo reforzó su teoría. La convocó a su oficina con el pretexto de discutir el estrés de los empleados y mencionó casualmente el error en el inventario. Observó su reacción como un halcón, notando la microexpresión, la fracción de segundo en que sus ojos traicionaron una chispa de alarma antes de volverse impasibles de nuevo. El hilo del que tirar estaba en sus manos. El tercer objetivo, Pedro, presentaba un desafío diferente. Era profundamente paranoico. Rara vez salía de su celda y desconfiaba de todo y de todos. Envenenarlo o escenificar un accidente era casi imposible. Marta se dio cuenta de que tendría que entrar en su mundo de delirios para destruirlo. Comenzó a acercarse a él, no como una enfermera, sino como una confidente. Escuchaba sus teorías de conspiración, validando sus miedos sobre espías entre los empleados y mensajes ocultos en la comida. Lentamente se insertó en su narrativa de persecución, ganando una confianza que nadie más en el manicomio poseía. Fue el acto más depravado que había cometido, usar la enfermedad mental de un hombre como arma para matarlo, convirtiéndose en el mismo demonio que él creía que la acosaba. Su acercamiento a Pedro, sin embargo, levantó una bandera roja para Ana. La enfermera veterana que lo veía todo notó la atención inusual que Marta dedicaba a ese grupo específico de pacientes. «Eres una buena chica, Marta, pero eres nueva», le advirtió Ana durante un café. «No te apegues a ninguno de ellos, especialmente a esos. Son veneno, y no creas que los demás no notan a quien estás observando. En este lugar, la curiosidad puede matarte». La advertencia de Ana era genuina, nacida de una preocupación casi maternal, pero para Marta sonó como una alarma. Su cobertura se estaba desgastando, no solo con sus enemigos, sino también con aquellos que podrían ser sus aliados. El círculo de desconfianza se estaba cerrando a su alrededor. El plan para Pedro fue cruelmente psicológico. Después de convertirse en su única confidente, Marta comenzó a alimentar su paranoia de forma sistemática. Le susurraba advertencias sobre los guardias, dejaba objetos aleatorios en su celda para que los interpretara como señales y manipulaba su comida para que creyera que estaba siendo envenenado lentamente. Lo empujó al borde del abismo de su propia mente. La etapa final fue sugerir que la única salida a su persecución era un acto final de desafío. No dijo la palabra suicidio, pero plantó la semilla, envolviendo la idea en un lenguaje de liberación y escape. Estaba convenciéndolo de que se suicidara, y la parte más terrible era que él la veía como su salvadora. La guerra psicológica con el paciente cero se intensificó.
Él no intentó exponerla, prefiriendo un tormento más sutil. Un día, Marta encontró en su casillero un dibujo infantil tosco. En él, una enfermera con una jeringa gigante estaba al lado de 3 tumbas, mientras una cuarta figura la observaba desde lejos con una sonrisa. No había duda sobre el mensaje. No solo estaba al tanto de sus actos, sino que se estaba deleitando con ellos, tratando su venganza como un entretenimiento privado. La estaba desafiando, probando sus límites, queriendo ver hasta dónde llegaría. Marta se dio cuenta de que él no la veía como una amenaza, sino como una igual, una colega depredadora, y esa constatación la llenó de un profundo asco por sí misma. La muerte de Pedro fue exactamente como la planeó. Fue encontrado ahorcado en su celda, usando sábanas trenzadas. Dejó atrás una nota incoherente, hablando de sombras que lo perseguían y un ángel que le mostró la única salida. Para la administración, fue un trágico y predecible caso de suicidio, el resultado final de una mente en colapso. Pero la muerte causó un pánico moral en el manicomio. 3 muertes del mismo grupo en tan poco tiempo. El lugar, que ya era un barril de pólvora de miedo e inestabilidad, comenzó a entrar en combustión. La Sunasendo atmósfera se volvió insoportable, cargada de paranoia, afectando tanto a los pacientes como al personal. El caos que Marta sembró estaba floreciendo de forma incontrolable. Para el doctor Almeida, el suicidio de Pedro fue la gota que colmó el vaso. Sabía, con una certeza absoluta, que un paciente tan paranoico, que temía incluso a su propia sombra, jamás confiaría en alguien lo suficiente como para ser influenciado de esa manera, a menos que el manipulador fuera un maestro. Marchó a la dirección del hospital y presentó sus hallazgos. La discrepancia en los medicamentos, las fallas de seguridad convenientemente explotadas y ahora un suicidio psicológicamente orquestado. No acusó a Marta directamente, pero declaró que creía que había una campaña de exterminio en marcha. Exigió y consiguió la autorización para una investigación externa. La policía sería llamada. El tiempo de Marta se había acabado oficialmente. El cerco se estaba cerrando. El doctor Almeida convocó a Marta a su oficina y le informó sobre la investigación policial que comenzaría a la mañana siguiente. La miró directamente a los ojos, su voz fría y sin emoción. Quien quiera que esté detrás de esto, será encontrado. La verdad siempre sale a la luz, enfermera Vega. La amenaza era clara como el cristal. Afuera, el manicomio hervía con la tensión de la inminente investigación. Marta sabía que solo tenía una noche para terminar lo que comenzó, una noche para llegar al último nombre de su lista, el paciente cero. Pero ahora la cacería se había invertido. Él sabía que ella vendría, la estaba esperando. El enfrentamiento final no sería una ejecución silenciosa, sería un duelo en el corazón del infierno que ella misma ayudó a crear. La noche cayó sobre el manicomio como un sudario, densa con una electricidad febril. La noticia de la investigación policial se extendió como un virus y la atmósfera, ya tensa, se volvió volátil. Marta sabía que el tiempo era su enemigo. Fue entonces cuando se lanzó el cebo, una nota, doblada con esmero y dejada sobre su estación de trabajo, con una caligrafía elegante que reconoció instantáneamente como la del paciente cero. Contenía solo 3 palabras: pabellón quirúrgico, sola. Era el ala abandonada. Un laberinto de quirófanos polvorientos y equipos oxidados, un lugar donde los gritos no tendrían eco. Sabía que era una trampa, una arena elegida por su enemigo para el enfrentamiento final. Pero retroceder no era una opción. Con el corazón latiendo, una marcha fúnebre, llenó una jeringa con una dosis letal de cloruro de potasio y escondió un bisturí quirúrgico en la manga de su uniforme. La cazadora se dirigía a la guarida del lobo. Al entrar en el pabellón quirúrgico, un sudario de silencio la envolvió.
El polvo danzaba en los haces de luz que entraban por ventanas sucias, y el olor a formol y decadencia flotaba en el aire. La puerta se cerró detrás de ella con un clic resonante, sumergiéndola en una oscuridad casi total. Entonces, las luces de emergencia se encendieron, emitiendo un brillo rojo fantasmagórico. Desde la oscuridad, la voz del paciente cero resonó, tranquila y divertida. «Bienvenida, Marta», o debería decir, la hermana vengadora. Emergió de las sombras no solo. A su lado estaban dos de los internos más violentos del ala de máxima seguridad, sus ojos vacíos y sus sonrisas crueles. «Lo sé todo», continuó él, saboreando cada palabra. «La estudiante de enfermería, la hermanita. Fue todo un espectáculo verte trabajar. Una actuación digna de aplausos». En el exacto momento en que terminó su revelación, el infierno se desató. Una alarma aguda y ensordecedora comenzó a sonar por todo el manicomio, seguida de gritos, el sonido de cristales rompiéndose y metal retorciéndose. El motín había comenzado. El miedo y la paranoia que Marta ayudó a cultivar, combinados con la noticia de la policía, fueron la mecha. El paciente cero se rió. Un sonido terrible que cortó el caos. «Le di un empujoncito», admitió. «Un rumor. Por aquí, una puerta sin cerrar por allá. Pensé que nuestro encuentro merecía una banda sonora apropiada. Nadie vendrá a salvarte, Marta. En medio de este pandemonio, ¿quién notará un cuerpo más?» Había orquestado el colapso del manicomio, transformando la institución en su arma y su escudo, asegurando que su batalla final con ella ocurriera en un mundo sin reglas. El enfrentamiento que siguió fue primero de palabras, una batalla por el alma de Marta. «Te dices diferente a nosotros», provocó el paciente cero, circulando a su alrededor como un tiburón. «Pero te deleitaste con su miedo, ¿no es así? Sentiste el poder pulsando en tus venas con cada vida que quitaste. No buscaste justicia, buscaste poder, el mismo poder que nos acusaste de usar. Solo cambiaste de bando en el juego». Sus palabras eran como ácido, corroyendo la justificación que ella había construido para sí misma. La obligó a enfrentar la verdad sombría de su transformación. En su búsqueda por destruir monstruos, había aprendido su lenguaje, adoptado sus métodos y en el proceso se había convertido en un reflejo de aquello que más odiaba. La venganza la había vaciado de todo excepto de la propia oscuridad. La conversación dio paso a la violencia. Los dos internos avanzaron y la lucha fue desesperada y salvaje. Marta no tenía fuerza, pero tenía precisión. Usó el bisturí no como un arma de fuerza, sino de precisión quirúrgica, apuntando a tendones y arterias. El ambiente caótico, con sus sombras danzantes y el ruido ensordecedor del motín, era su único aliado. Incapacitó a uno de los hombres con un corte profundo en la pierna y usó la jeringa en el otro, clavándosela en el cuello en un acto de pura supervivencia. Pero la lucha cobró su precio. Estaba herida, con un corte en el brazo y el cuerpo dolorido por los golpes. Finalmente, solo quedaban ella y su verdadero objetivo, jadeantes, en medio de la carnicería, en la arena roja y pulsante del pabellón quirúrgico. Él era más fuerte y la dominó, rápidamente, arrojándola sobre una vieja mesa de operaciones. Su peso la inmovilizó, y la sonrisa sádica en su rostro era una imagen aterradora del pasado, el eco del trauma que lo inició todo. Le sujetó la muñeca, tratando de arrancarle el bisturí de la mano. Al final, susurró, su aliento fétido en su rostro: «Eres solo otra víctima». En ese momento de desamparo absoluto, la imagen de su hermana no solo le trajo dolor, sino una furia incandescente. Fue la transformación final de la víctima en depredadora. Con un grito que rasgó su propia garganta, usó su mano libre para clavarle los dedos en los ojos, y en el momento de su agonía ciega, invirtió la posición y hundió el bisturí en su pecho,
no una, sino varias veces, en un frenesí de violencia cruda y definitiva. Su cuerpo quedó inerte sobre el de ella. El silencio en la sala era profundo, un vacío en el centro del huracán del motín que aún rugía afuera. Marta lo empujó a un lado y se levantó, temblorosa. La sangre de él cubría su uniforme blanco, una mancha escarlata que sellaba su pacto con la oscuridad. Su venganza estaba completa. El último nombre de su lista había sido tachado, pero cuando miró sus manos temblorosas y ensangrentadas, no sintió triunfo, sintió un vacío abismal. Había ganado, pero se había perdido a sí misma en el proceso. La alarma seguía sonando, una sirena lamentando no solo la caída del manicomio, sino la caída de su propia alma. La justiciera se había convertido en la personificación del monstruo que juró destruir. Aprovechando el caos que ella misma ayudó a fomentar, Marta se movió por los pasillos del manicomio como un espectro. El motín estaba en su apogeo, una sinfonía de destrucción que sirvió de cobertura para su huida. Para los empleados en pánico y los internos descontrolados, ella era solo otra figura indistinta en medio de la locura. En un vestuario abandonado, se arrancó el uniforme de enfermera, ahora un sudario empapado de sangre, y lo dejó en el suelo como la piel de una serpiente. Vistiendo la ropa de civil que había guardado, se volvió anónima de nuevo. Encontró una salida en la parte trasera del complejo, donde la reja había sido derribada por los amotinados. Al cruzar el límite del manicomio y sentir el aire frío de la noche en su rostro, no sintió alivio ni libertad. Sintió solo el peso abrumador de un viaje que la había llevado al infierno y la había abandonado en su puerta, para siempre marcada por sus llamas. Semanas después, el polvo se asentó, revelando una narrativa oficial conveniente e incompleta. El motín en el Sanatorio Belmonte fue clasificado como el peor desastre en la historia del sistema psiquiátrico del Estado. Las muertes, incluida la del paciente cero, fueron atribuidas a la violencia de los internos. Los accidentes y el suicidio anteriores fueron anexados al informe como factores que contribuyeron a la inestabilidad del lugar. La enfermera Marta Vega fue listada como desaparecida y presuntamente muerta durante el motín, una víctima trágica de la institución a la que había venido a servir. Solo el doctor Almeida, en su silencio atormentado, sabía que la verdad era mucho más compleja y aterradora. El sistema, que falló en proteger a la hermana de Marta, ahora fallaba en reconocer la existencia de su vengadora, borrando su historia con la misma burocracia indiferente que había creado al monstruo. Lejos de allí, en una ciudad portuaria gris donde nadie conocía su nombre, una mujer llamada Elena servía café en un restaurante barato. Su vida era un tapiz de rutinas monótonas, un exilio autoimpuesto para expiar sus pecados. Marta Vega estaba muerta, pero su fantasma vivía en los ojos de Elena. Estaba libre de la persecución, libre del manicomio, pero era prisionera de su propia memoria. La venganza, que creía que sería un fuego purificador, resultó ser un veneno de acción lenta que carcomió su capacidad de sentir alegría, paz o conexión. Había reequilibrado la balanza de la justicia, pero el precio fue su propia humanidad, dejándola en un purgatorio perpetuo, caminando entre los vivos, pero hueca por dentro. Cierta noche, mientras limpiaba las mesas después de que el último cliente se fuera, vio su reflejo en el cristal oscuro de la ventana del restaurante. La mujer que la miraba era una extraña, el rostro marcado por una dureza que no existía antes, los ojos guardando secretos que jamás podrían contarse. En la televisión del rincón del bar, una noticia hablaba de otro caso de injusticia, de un criminal absuelto por un tecnicismo. Marta, o Elena, sintió un escalofrío familiar, una contracción de un músculo en su corazón que pensó que estaba muerto. La oscuridad dentro de ella, la entidad que alimentó y liberó en el manicomio,
No había desaparecido, solo estaba dormida esperando un nuevo motivo para despertar. Su guerra podría haber terminado, pero la batalla del mundo continuaba, y ella ahora era una de sus sombrías soldadas. Mi historia termina aquí, en este café junto al mar, con el olor a café y el peso de los fantasmas. Hice lo que tenía que hacer y vivo con las consecuencias todos los días. Agradezco a cada uno de ustedes que escuchó mi relato hasta el final, que se atrevió a mirar al abismo conmigo. Mi viaje puede ser único, pero la injusticia que lo causó no lo es. Es por eso que les hago un último pedido. Suscríbanse y ayuden a mantener vivo este espacio. No por mí, sino para que otras historias como la mía, las historias de aquellos que el sistema olvidó, puedan ser contadas, que mi confesión sirva como una advertencia de que cuando la justicia duerme, los monstruos despiertan, y a veces nuevos monstruos deben ser creados para cazarlos.